Queridos hermanos, estamos en esta semana quinta de nuestra campaña sobre la oración. Aprender a orar para aprender a amar. Y esta campaña durante la Pascua nos recuerda que Cristo no está en la cruz, que Cristo vive. Y que Cristo vivo camina con nosotros. Y como hemos dicho, también nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, estamos en lugares diferentes cada vez. Y por eso, aunque ya pensemos que somos expertos en la oración, por eso siempre podremos también mejorar. Y por eso en esta campaña hemos querido refrescar ideas que ya todos conocemos. No hay nada nuevo de lo que hemos dicho o de lo que vamos a decir. Pero nos ayuda para así poder encontrar a ese Cristo que está a nuestro lado. Estamos ya en esta semana número 5, donde hemos hablado ya de las motivaciones para perseverar en la oración. En la primera semana hemos hablado de cuáles son esas condiciones para que nuestra oración dé frutos. En 2 semanas hablamos especialmente de esas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad y la importancia que tienen en nuestra oración. Por último, la semana pasada hemos hablado de esa presencia de Dios, es decir, ¿dónde encuentro a Dios? Lo encuentro en la naturaleza, lo encuentro en la Escritura, lo encuentro en la humanidad de Jesús, lo encuentro en mi corazón también. En esta semana y la semana próxima vamos a hablar de algunos pequeños consejos prácticos que nos da el Padre Philippe para mejorar nuestra oración personal. El Padre Jacques-Philippe, en estos consejos que nos va a dar sobre la oración, en primer lugar nos habla de lo que no es el tiempo de oración. Para hablarnos del tiempo de la oración nos va a hablar primero de lo que es el resto de nuestra vida, el resto de nuestro día. Nuestra oración va unida a nuestra vida, a nuestro vivir de cada día. Si durante el día no estamos con Dios, difícilmente podremos encontrarlo en el momento que vayamos a dedicar a la oración. Para que nuestra vida, nuestro día, sea una buena preparación para la oración, tenemos que vivir esa presencia de Dios a lo largo de nuestra vida, con un diálogo continuo, pero de una forma natural. No se trata de volvernos locos, de estar todo el día intentando pensar solamente en Dios, sin poner atención a las cosas que tenemos que hacer. Se trata más bien de vivir esas virtudes teologales, y en esas virtudes teologales a lo largo del día nos van a ayudar para encontrar a Dios y para vivir en esa atmósfera, en ese ambiente de Dios que está con nosotros en nuestra vida. Esas virtudes teologales van a ser esas oportunidades para todo lo que hago. Todo puede referirme a Dios. Si me va algo bien, puedo agradecerle a Dios. Si algo me va mal, puedo pedirle perdón a Dios. Puedo pedirle que me ayude para la siguiente vez. Todo lo que yo esté haciendo, sea en mi casa, sea en mi trabajo, sea caminando por la calle, sea en el transporte público, todo puedo convertirlo en una ocasión para encontrarme a Dios. Conversaciones sencillas, espontáneas con Dios, tal y como salen de mi corazón. No tenemos que preocuparnos por buscar palabras bonitas o palabras complicadas. Dios no necesita de nuestra verborrea, Dios no necesita de palabras muy elaboradas. A Él lo único que necesita es un corazón que esté atento a ese Dios que está ahí siempre con nosotros. No hace falta ir a la iglesia para hablar con Dios, puedo hacer de mi vida un oratorio. En segundo lugar, para preparar nuestra oración, nos recuerda el Padre Jacques-Philippe que tenemos que vivir la caridad. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Si no somos capaces de descubrir en el prójimo a Dios, no lo encontraremos tampoco cuando nos vayamos a recluir a nuestro lugar para hacer oración. Por lo tanto, en primer lugar, el primer consejo para vivir bien la oración es vivir bien nuestra vida. El segundo consejo es tomar un ritmo. Es decir, hay que hacer de la oración un hábito. Tenemos que convertir la oración en algo que es parte de nuestra jornada, parte de nuestros hábitos de nuestro día. Así como dedicamos un tiempo cada día a comer, tenemos que también alimentar nuestra alma. Así como cada día dedicamos tiempo para asearnos,
también tenemos que asear nuestra alma. Así como dedicamos también cada día un tiempo para lavar nuestra ropa, también tenemos que lavar nuestra alma. En resumen, si esperamos solo a rezar cuando tengamos tiempo, nos recuerda el Padre Philippe que ese tiempo nunca llegará. Y esto va unido a lo que nos recordaba el Padre al inicio, sobre esa fidelidad a la oración. Tenemos que hacer un compromiso con Dios de un tiempo que vamos a dedicar cada día, cada semana a la oración y ser fieles a ese compromiso. Hay que convertir de la oración en algo habitual, algo que es parte de nuestra rutina. No quiere decir que se vuelva rutinario, sino que sea parte de nuestro horario, ponerlo dentro de nuestra programación. En tercer lugar, el Padre nos habla de la importancia del inicio y del fin de la oración. Después nos va a hablar del contenido de la oración, pero nos habla el Padre de esa importancia al inicio. Al inicio, ¿por qué? Porque es donde tenemos que apagar todo el mundo que tenemos dentro de nosotros para dedicarnos solamente a Dios. Y por lo tanto requiere que hagamos ese esfuerzo para ponernos en esa presencia de Dios. Para ello, algunos modos concretos, como el Padre nos recuerda que nos pueden ayudar en ese inicio de la oración, es, por ejemplo, recitar un salmo, por ejemplo, encender una vela, por ejemplo, tomar mi Biblia, abrirla y ponerla en un lugar prominente, un lugar especial en mi casa. Son gestos que nos ayudan, con gestos exteriores, pero que nos ayudan a ver lo que va a suceder en mi vida. Voy a poner a Dios en primer lugar. Voy a poner a Dios en este momento en mi vida. Y esos gestos nos ayudan para recordar internamente con lo que estamos haciendo externamente. Dedicar todo el tiempo que acordé, es decir, el tiempo que yo he definido que voy a dedicar a la oración, tengo que ser fiel. No importa si no siento nada, no importa si me parece que no estoy teniendo ningún fruto. No recortar el tiempo que yo he dicho que voy a dedicar a la oración. No es cumplir por cumplir, sino quiero afirmar con mi vida que Dios es importante y que le voy a dedicar ese tiempo que he establecido en mi jornada. Al final, el final de la oración, nos recuerda el Padre, también es un momento muy importante. Siempre, en todo momento, al final de la oración, tenemos que dar gracias a Dios. Haya sucedido lo que haya sucedido. Me parezca a mí que me ha ido bien o que me ha ido mal, porque el único que puede juzgar eso es Dios. Siempre darle gracias a Dios, darle gracias por esa ocasión que hemos tenido para estar con Él. También al final de la oración es muy importante porque puede ser un momento para hacer una resolución, es decir, ver a la luz de esta meditación, de esta oración, qué es lo que Dios me pide. Tiene que ser algo que yo pueda cumplir. Puede ser alguna actitud general en mi vida. Dios me pide ser más humilde. Muy bien. Eso es algo bueno. Yo tengo esa resolución, ese deseo de ser más humilde. Pero puede ser algo también sencillo, concreto. Bueno, Dios me pide, o voy a ponerme el propósito de que hoy voy a rezar por una persona desconocida. Un acto muy concreto de caridad. Cosas concretas que nos podamos cumplir al final del día. Esos son esos dos momentos importantes, el inicio de la oración, donde tenemos que hacer ese esfuerzo por apagar el mundo y regresar a Dios, y el final de la oración, donde vamos a darle gracias a Dios por lo que haya sucedido. Hemos hablado del inicio y después de la oración. ¿Qué sucede en el tiempo de oración, en el centro de nuestra oración? En primer lugar, nos dice el Padre que es importante recoger nuestros sentidos, centrarlos en Dios. Nuestros sentidos externos, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro oído, suelen estar dispersos. Estoy atento a todo lo que va sucediendo en el mundo. Y tengo que recogerlos para ponerlos en la oración. Pero también nuestros sentidos internos, mi imaginación, por ejemplo, ¿no? Anda por allá. Y tengo que recogerla y traerla al momento de la oración, traerla para ponerla frente a Dios y centrarla en Dios. Hay muchas técnicas, pero más que técnicas, lo que se busca es esa disposición del alma, acoger la voluntad de Dios. Orar como María, que quiere que se haga en todo la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Las actitudes corporales, mi postura, si estoy sentado, si estoy de pie, si estoy de rodillas, si estoy con el modo como estoy vestido, etc. Todo eso también me va a ayudar o estorbar a la oración. Si mi cuerpo es algo que tengo muy presente en ese momento, quiere decir que eso me está estorbando
porque me está quitando la atención. Si estoy de rodillas y me duelen las rodillas, no voy a poder hacer oración porque voy a estar continuamente recordando ese dolor que tengo en las rodillas. Por lo tanto, mi cuerpo tiene también que ayudarme, mis disposiciones con mi cuerpo, ayudarme a la oración. Sobre la oración, el momento de la oración, nos recuerda el padre Jacques Philippe que si estamos muy preocupados de qué hacer en el tiempo de oración, quiere decir que no somos verdaderamente todavía amigos de Dios, no amamos verdaderamente a Dios. Porque cuando amo a Dios, cuando trato con Él, cuando Él es mi amigo, mi padre, alguien que es parte de mi vida, no voy a necesitar saber qué tengo que hacer en la oración. Voy a llegar a la oración y de manera casi natural va a surgir de mi corazón ese diálogo, va a surgir de mi corazón ese estar en contacto con Él. Es como si tuviéramos que explicarle a un novio o a una novia qué es lo que tiene que hacer cuando está con su novio o con su novia. No hay que explicarle, sale de su corazón. El Padre nos recuerda también la importancia de saber que una cosa es la meditación y otra cosa es la contemplación. Meditación es cuando nosotros usamos activamente nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestros sentidos, nuestra inteligencia, todo lo usamos para poder llegar a Dios. Eso es la meditación. La contemplación es cuando no necesito de lo anterior, no necesito de mi inteligencia, no necesito de nada de eso, porque de una manera espontánea llego a Dios y eso me basta. Y un ejemplo muy bueno que nos pone el Padre es como los pájaros que vuelan. Él dice que los pájaros en unos momentos tienen que estar aleteando con sus fuerzas las alas para poder volar, pero hay otros momentos en que los pájaros están planeando, que no tienen que hacer ningún esfuerzo, simplemente se dejan llevar del viento y están planeando. Algo así es como la oración. El Padre dice, el momento de la meditación es cuando están los pájaros aleteando con las fuerzas, con la inteligencia, con la voluntad, cuando estamos haciendo oración así, y el momento de planear es cuando estamos contemplando, que no necesitamos hacer ningún esfuerzo, sino que simplemente estamos dejándonos llevar de ese viento, de ese Espíritu Santo que está ahí. Por lo tanto, cuando tenemos que usar un método o el otro, va a depender en realidad de Dios, que es el que nos va llevando. Nosotros entramos a la oración con ese deseo de mover nuestras alas y puede ser que después de 2 veces mover las alas, Dios nos lleva y vamos a estar ya en la contemplación. Pero puede ser que una oración todo el tiempo que vamos a dedicar tengamos que estar moviendo las alas y apenas tengamos algunos momentos de contemplación. No es una mayor que otra, no es una más válida que otra, no es una más importante que otra, porque en los 2 momentos, en la meditación y en la contemplación, estamos con Dios y eso es lo importante. En la próxima semana vamos a hablar de cómo ser activo en la oración, es decir, sobre la meditación de la Escritura o la Lectio Divina, y también vamos a hablar sobre qué papel podemos usar, cómo usar la repetición en la oración. No se lo pierdan.